Fíjese que las mujeres en nuestro país también han sufrido discriminación en temas laborales. Cheque cómo. En pleno siglo XXI, aún existen empresas o instituciones que a la hora de contratar a una persona para áreas específicas tienen la creencia que los hombres tienen más capacidad que las mujeres. De acuerdo con Elizabeth Enríquez, directora de Meredi, consultoría de negocios y liderazgo multidisciplinario para la mujer, estos estereotipos no deben desanimar a la mujer. Por el contrario, deben creer en sus capacidades y demostrarlo e insistir en sus sueños. El tema del empoderamiento de la mujer tiene que ver. El que como mujeres nos la creamos, el que podemos tener esa capacidad y luchar por nuestros sueños, en el sentido de que es bien valioso que una mujer pueda estar laborando en la empresa que desee, en el área que desee, no importando si es o no, de acuerdo a la sociedad, exclusivo del género masculino. Algunos de los puntos que la especialista recomienda para adquirir un empoderamiento son: hacer lo que te gusta, hacerlo con pasión, adquirir preparación y actualización, sentirte valorada. Si quieres ganar una cantidad específica, tener la confianza para pedirlo. Hay diferentes áreas, hay diferentes habilidades y competencias que como mujeres podemos desarrollar. El querer hacerlo, yo creo que ahí es el primer paso. Porque si quieres hacerlo, vas a empezar a buscar cómo prepararte mejor. Googlea no sé, cursos de comunicación gratuitos, tips para desempeñarme mejor, habilidades de liderazgo, o a lo mejor si es algo técnico que necesitas aprender, pues también el día de hoy la tecnología nos abre muchas posibilidades, no solamente de aprender de personas dentro del país, sino a nivel internacional. Por otro lado están las mujeres que tienen la preparación y el conocimiento, pero a la hora de llegar a una empresa y pedir un sueldo mayor de lo que la compañía puede darles y ésta se los niega, la directora de Meredi aconseja desde su experiencia que es mejor no tomarlo y esperar a que llegue una oportunidad mejor. En las imágenes, Sergio Villanueva, Saray Mariscal, 21 Noticias.